Hola y bienvenido de regreso a nuestra serie La Cruz de Jesús y nuestro mensaje se titula La oración más difícil de elevar y la encontramos en el libro de Mateo 26, versículo 36 al 46 que dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí y entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Palabra del Señor. Esta es la oración más difícil de elevar y la encontramos en el huerto del Getsemaní. Hay tres huertos que la palabra de Dios nos habla o los sitúa, que son el huerto del Edén, que es donde todo ocurrió al principio, el huerto de Getsemaní y el que estaba cerca de la cruz. Esos tres huertos son mencionados en la palabra de Dios. En Getsemaní Jesús oró, hágase tu voluntad. Es necesario saber que Jesús tomó la copa en el Calvario, pero decidió hacerlo en Getsemaní. La lucha en la cruz fue ganada primero en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús se sometió a la perfecta voluntad de Dios, donde Él oró. Muchas veces nosotros ganamos nuestras batallas en oración. No lo hacemos batallando con nuestras propias fuerzas, sino que lo hacemos cuando nos sometemos a la perfecta voluntad de Dios. Pedro perdió la lucha cuando negó a Jesús, sí, pero él perdió la lucha cuando se durmió y no oró como Jesús se lo había dicho. La semana pasada tocamos el tema donde Pedro negó a Jesús 3 veces, pero si él hubiera ido a Dios en oración como Jesús se lo había pedido, entonces él hubiera tenido fuerza espiritual para resistir. Hay dos clases de personas, aquellos que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos que Dios le dice, salte con la tuya, ve, haz tu voluntad, que eso lo conocemos como la voluntad permisible de Dios. Está la voluntad perfecta de Dios, donde nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios, y hay la voluntad permisible de Dios. Debemos de entender que Dios nos ha dado libre albedrío, entonces nosotros hacemos la decisión de alinearnos a la voluntad de Dios o no hacerlo. Cuando no lo hacemos y no nos sometemos como Pedro no lo hizo, él dejó que
carnalmente, sus ojos se cerraran y él durmiera, entonces caemos en tentación porque no estamos en esa comunión con Dios. Pero Jesús se sometió su voluntad al Padre. Él le dijo, si es tu voluntad que no tome de esta copa, que así sea, pero que tu voluntad sea hecha. Elevar esta oración exige total rendimiento del alma. Mi alma está muy triste, dijo Jesús. Jesús sabía lo que esperaba, lo que se esperaba, y no era que le temía a la muerte en la cruz del Calvario, sino que él sabía que por un momento se iba a convertir en enemigo de Dios, porque todo el pecado de toda la humanidad iba a caer sobre Jesús. Entonces, en ese momento, conocemos la historia. Jesús se iba a sentir abandonado por el Padre, porque el Padre no podía ver el pecado que ahora estaba vertido en la cruz del Calvario, y Jesús estaba tomando la copa del juicio, y es lo que Jesús debía de entregarse a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios era la redención de los pecados de toda la humanidad, y eso es lo que él vino a hacer. Esta oración preparaba a Jesús para la cruz del Calvario. Si él iba a llegar a la cruz, necesitaba elevar esta oración y rendirse completamente. Hay un contraste a la religión superficial que vivían los fariseos. Los fariseos en esos tiempos hablaban y hablaban, pero no había acción detrás de sus palabras. Pero Jesús sí hablaba y actuaba. Él iba en movimiento a la cruz del Calvario. Y también cuando está por llegar a la cruz, él somete su voluntad a la del Padre. Entonces él está poniendo en acción lo que ha venido predicando, que es someterse al Padre. Los fariseos eran hipócritas, buenos dichos y pobres hechos. Vemos a un hombre que llegó hacia Jesús de noche, llamado Nicodemo, que le dice a Jesús, ¿cómo es que puedo tener vida eterna? ¿Cómo es que puedo llegar al Padre? Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Él no podía comprenderlo con su mente, sino que necesitaba verlo con ojos espirituales. Jesús le dice, necesitas morir a ti mismo y nacer de nuevo en Jesús. Jesús llamó a sus discípulos a tener rendición total, a esperar y orar y interceder mientras Él iba al Padre. Él nos llama a hacer exactamente lo mismo, nos manda a orar, a interceder los unos por los otros y rendir nuestra voluntad al Padre. Elevar esta oración exige una rendición de voluntad. Nuestra voluntad necesita estar alineada con lo que el Padre quiere hacer. No sé cómo yo quiero, sino como tú, dijo Jesús. No como yo quisiera hacer las cosas, sino como tú las vas a hacer, Padre. Esa es nuestra oración también. Señor, me rindo mi voluntad. Tal vez yo haría las cosas de diferente forma y me metería en problemas, pero yo sé que si sigo tu voluntad, todo va a estar perfecto conforme a tu plan. Nacemos con voluntades obstinadas. La lucha de Pablo con su voluntad la vemos en Romanos 7, donde él explica que nosotros queremos hacer lo bueno, pero nuestra propia voluntad se interfiere en lo que queremos hacer. Yo quiero hacer las cosas espirituales, pero mi carne se interfiere y necesito
someter mi carne para poder hacer la voluntad de Dios, para poderme alinear con lo que Dios quiere hacer. Necesito someter mi voluntad. Tanto los hombres como los animales tienen voluntades obstinadas. Eh, no sé si usted ha tratado de llevar a un perro donde no quiere ir. Es bastante difícil. Hace unos días acá en el lugar donde yo vivo, miré a una señora que estaba caminando dos perros y al medio camino, casi enfrente de mi casa, uno de los perros decide que ya no va a caminar más. Claro que hacía calor y el perro ya estaba demasiado cansado. Estaba la señora implorándole al perro que se levantara y que siguiera. Le decía, come on, ya casi son dos casas más, ya vamos a llegar. Y no podía moverlo de donde él estaba. Muchas veces nosotros somos así, nosotros no queremos movernos de donde estamos porque estamos cansados, porque estamos agotados por el día diario, pero necesitamos someter nuestra voluntad. El freno en la boca de los caballos para controlar su voluntad, vemos que es algo que, que se emplea para poder hacer que el caballo, para poder someter al caballo. A veces nos negamos venir a Cristo por nuestra voluntad obstinada, porque no queremos someter nuestra voluntad, no queremos rendirnos por completo a Cristo. Decimos, sí, Señor, tú puedes hacer tu voluntad en esta área de mi vida, pero esta otra área la controlo yo. Y no podemos hacer eso, debe de haber un rendimiento total. A veces nos negamos a perdonar y ese no es rendimiento de voluntad. Nosotros sabemos que es necesario perdonar aun cuando pensamos que estamos en lo correcto, pero es necesario alinearnos a la voluntad de Dios. Dios quiere que perdonemos, nos ha perdonado a nosotros. Es por eso que necesitamos hacer lo mismo y sanar nuestra alma al mismo tiempo. No estar allí acordándonos de lo que las personas nos han hecho o la ofensa que nos han hecho, sino perdonar porque nosotros hemos sido perdonados. Nos necesitamos rendir a Dios y hacer de su voluntad la nuestra. Es la voluntad de Dios, no la nuestra. Experimentamos cosas cuando nos rendimos a Dios, experimentamos paz y hallamos libertad en hacerlo porque estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Punto número 3, elevar esta oración exige dedicación cuando otros fallan. Esto es difícil porque nos sentimos bien cuando estamos todos unidos haciendo la voluntad de Dios, pero cuando otros fallan a nuestro alrededor o otros nos fallan a nosotros mismos, uh, tal vez es cuando queremos también nosotros rendirnos. Jesús no encontró a sus discípulos durmiendo una vez, sino que lo hizo 3 veces. Y las 3 veces que él regresaba los hallaba dormidos. No los hallaba orando como les había pedido. Y Jesús regresaba al Padre y se sometía a la voluntad del Padre. Dice la palabra del Señor que mandó a los ángeles a que ministrara con él, a que adorara con él. Entonces, el Señor siempre nos va a traer ese ánimo que necesita nuestra alma. No debemos de ver alrededor las fallas de los demás, sino someternos a esa voluntad de Dios. Y el Señor va a hacer que nuestra alma sane, va a hacer que nosotros nos motivemos y que sigamos adelante.
Jesús se alejó las 3 veces porque sabía que era necesario someterse a la voluntad de Dios. Debemos de mantenernos fieles a Él cuando otros fallan. Nuestra fidelidad a Dios no depende de las derrotas de las demás personas. Y eso para concluir, ¿nos hemos estado resistiendo a la voluntad de Dios? Esa es una pregunta que nos debemos de hacer en esta noche. ¿Estamos dispuestos a rendirlo todo? Este es el tiempo de hacerlo. Vengamos a aquel que lo ha rendido todo por cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por ese rendimiento total que tú tuviste en la cruz del Calvario, Señor. Y por eso, Señor, nosotros tenemos vida eterna, Señor. Señor, gracias Padre, porque tu palabra nos recuerda, Señor, que es necesario rendirnos totalmente a ti, Señor. Señor, te pido que nos ayudes a perdonar a quien necesitamos perdonar, Señor, y que podamos ser perdonados de aquellos que hemos ofendido, Jesús. Señor, ayúdanos, Padre, a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a que en el momento donde necesitamos hacer la oración más difícil de elevar, Señor, podamos obtener, Señor, esa fuerza de parte de ti, Señor, para hacerlo. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Y si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te animo a que lo compartas con alguien que lo necesita. El Señor te bendiga.